Hola, querido auditorio de la Náusea TV. Les agradecemos estar en esta nueva mesa. El día de hoy, Jesús Medina y me acompaña Gerardo Alarcón Campos, un habitual de este espacio, en particular para una temática como la que vamos a trabajar este día. Entre el 9 y el 15 de septiembre se empezó a dar, digamos, lo que comúnmente se llama actualmente como el Culiacanazo, un nuevo evento de violencia pues bastante radical en Culiacán, Sinaloa y en las partes aledañas. Entre el 9 y el 15 de septiembre ya se contabilizaron 35 asesinatos, incluido un sargento de infantería del ejército mexicano. Asimismo, se contabilizan múltiples secuestros, balaceras y, bueno, una población aterrorizada y presa de la violencia que modificó del todo su día a día. Esto usualmente se ha sido vinculado a la lucha entre los adeptos del Mayo Zambada y los Chapitos, los hijos del Chapo, que ha transformado la vida en una nueva cuarentena, una que, bueno, si bien no se contagia, es también letal. Otro problema al que están, digamos, acostumbrándose hasta cierto punto los pobladores de Culiacán. Según relata Abel Hernández, todo esto empezaría, dado que los Chapitos entraron en territorio controlado por el Mayo Zambada luego de su detención hace unos meses, entre estos la Sindicatura de Costa Rica, El Salado y otras zonas de la región. Esto parece ser parte de una lucha fratricida de parte del cartel de Sinaloa entre ambas facciones, la facción dirigida por los hijos del Mayo y y la facción dirigida por dos de los hijos del Chapo, ¿no? Presuntamente son los que han planteado esta batalla que se extiende, por supuesto, también a otras partes del país, pero que se ha concentrado de una forma radical en Culiacán, Sinaloa. Recordemos también que una vez que el Mayo fue detenido, si bien planteó esta idea, ¿no? de mantener a la población tranquila, pareciera ser tal vez una orden para que no se desataran los ataques. También el hecho de que acusara a los hijos del Chapo de haberlo entregado, pues avivaron las llamas, digamos, de este conflicto al interior del cártel de Sinaloa. Gerardo, en ese sentido, sabemos que no todo puede explicarse solamente por lo que aconteció el mes pasado con el Mayo Zambada. Digamos, ¿cuáles son las claves sociales que nosotros tendríamos que atender en el caso de la zona en Culiacán, Sinaloa, para entender el porqué de esta nueva acometida, digamos, de violencia que pocas veces se ha visto en este país? Bueno, Jesús, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, hablar de Sinaloa es hablar de un estado que es muy, muy complicado económica, social y políticamente. No quisiera yo caer en esta narrativa del narcoestado porque es un significante vacío para mí, pero de lo que sí hay que hablar es que la industria de producción y comercialización de estupefacientes es una rama productiva que lleva arraigada en el estado de Sinaloa. Te estoy hablando desde la década de los 20 del siglo pasado, ¿no? Concretamente, si nos remitimos a estudios históricos como los de Luis Astorga y de la propia Anabel Hernández, que ahorita lo mencionaste, pues encontramos que la producción de drogas inicia desde la inmigración china que se da en este estado, que son los primeros en sembrar opio y marihuana, y posteriormente esta es adoptada por los rancheros y campesinos de la localidad, ¿no? Entonces, en torno a toda esta industria alimentada, sí, por un consumo interno, pero principalmente por un consumo externo, teniendo Estados Unidos como el principal cliente de esta industria, pues ha generado toda una auténtica rama productiva que con el pasar de las décadas se ha convertido en una parte medular de la economía, de la sociedad y de la política del Estado, ¿no? Entonces es muy, muy difícil desarraigar la producción de estupefacientes de la vida social de Sinaloa, ¿no? Y esto ha permeado, así como otras ramas productivas permean en la vida social de otras entidades, permea en Sinaloa, ¿no? Entonces lo que estamos viendo no es es un hecho estructural que está estremeciendo todos los ángulos de la vida social en este estado, ¿no? Eh, Principalmente Sinaloa, pues se ha constituido como un monopolio. Recordemos que por allá de la década de los 80, cuando surge el cártel de Guadalajara con Miguel Ángel Félix Gallardo,
nace precisamente de una asociación entre los pequeños productores del estado de Sinaloa para conformar una sola gran corporación, lo que es conocido como un cártel, ¿no? Y esta organización había tenido una solidez orgánica muy fuerte a pesar de las pugnas internas que puede haber con otros grupos, como por ejemplo en Tijuana, en Jalisco, en el Golfo de México, etcétera, etcétera. Y precisamente lo que había mantenido la unión de este grupo eran los lazos familiares, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Como en toda rama productiva, los comerciantes, los asociados, no solo estrechan vínculos con las relaciones de comercio, ¿no? De negocios, sino también por los vínculos familiares. Entonces, en este sentido, gente como el Mayo, el Chapo, los Beltrán Leiva y otros personajes de esta panteón de criminales, pues, de alguna u otra manera están emparentados, ¿no? Pero llegan las nuevas generaciones, llegan otras maneras de interpretar el negocio y de ejercer ese negocio y se rompen alianzas históricas. Y aquí estamos presenciando la ruptura de una alianza que hizo fortalecer esta organización criminal desde finales de los 80 y principios de los 90, que fue la asociación de Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Entonces, cuando cae Guzmán Loera, finalmente, después de todas las capturas y las fugas y las evasiones, quienes quedan al frente son sus hijos. Y los hijos tienen otra manera de ejercer e interpretar lo que es el negocio del trasiego, ¿no? De las drogas, ¿no? Entonces se empiezan a detonar estas luchas con el poder, por el poder que de una u otra manera estaban mediadas por la figura del Mayo, que era una figura muy fuerte, una figura de autoridad incluso para otros cárteles, ¿no? Era uno de los, creo que es el último de los grandes liderazgos que ha habido en este país. Y al salir él de la ecuación, se desencadena una guerra que creo que ya se estaba aplazando y creo que tardó muchísimo en explotar, porque finalmente lo hizo, ¿no? Y al final se constituye como una ruptura dentro de este sólido bloque, ¿no? Entonces ahora son dos facciones, como tú lo mencionas, las que están disputando el poder, ¿no? La chapiza y los mallitos, ¿no? Y esto pues obviamente impacta la vida social, ¿no? Estamos viendo que el Estado mexicano como tal no puede intervenir tanto como ellos quisieran porque sería afectar la vida, y yo creo que sería afectar todavía más la vida de los cientos de miles de pobladores que hay en la entidad. Incluso es histórico que el Estado mexicano esté reconociendo su incapacidad para contener este estallido de violencia, ¿no? Y lo explicamos por lo profundamente arraigado que está, ¿no? Eh, de una u otra manera, aunque la gente no quisiera colaborar con ellos, están obligados con ellos, ¿no? A trabajar, porque recordemos, estas gentes han permeado en otras industrias que ni siquiera tienen que ver con el trasiego de drogas, ¿no? También con ganadería, pesca, transportes, ¿no? Toda la actividad productiva gira en torno a este monstruo en la pared, ¿no? Que está oculto. Entonces es un panorama bastante complicado que después de esta guerra, que no, ciertamente no la va a ganar nadie, de momento, ¿no? Pero creo que ambos están en igualdad de fuerzas, pero después de esta guerra yo creo que sería el surgimiento de dos organizaciones criminales que se van a repartir todo este terreno histórico que ya habían conquistado a lo largo de 3, 4 décadas que tienen en operación, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante la antesala de una etapa de violencia todavía muchísimo más cruda y pues que no solamente va a representar un enfrentamiento entre estas dos facciones, sino que incluso aquí van a sumarse a la ecuación otros grupos que van a aprovechar la oportunidad para expandir su dominio. Pero por lo pronto lo que es Sinaloa, pues es un estado, pues no, yo no diría conflictivo, pero sí complicado porque lo repito, ¿no? Esta industria se ha convertido en la parte medular de la vida social, ¿no? Entonces, yo creo que también es hora de replantearse las políticas en cuanto a las drogas en este país, porque este es un fenómeno productivo, ¿no? Este es un fenómeno económico y yo creo que se tiene que empezar a atacar desde las bases económicas, no simplemente desde la acción militar que ya hemos visto desde los 80 que esto no ha funcionado. En efecto, y sobre todo porque, bueno, como dices, el auge de las nuevas generaciones, ahora sí, en el negocio del narcotráfico, sin lugar a dudas ha cambiado un poco la estructura y la dinámica de poder.
¿no? Solo para resaltar un poco lo que mencionabas justamente. Lo que se plantea aquí es que los hijos del Chapo, en particular Iván Archibaldo y Jesús Guzmán Salazar, que son hijos de una madre en común, son presuntamente quienes están ganando la batalla por el control del cartel una vez detenido el Mayo. Eh, y también aclarar, el Mayo dice que son los otros hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, los que lo hacen, digamos, caer en esta trampa para que vaya ante la justicia en Estados Unidos. Por cierto, también en un hecho que no se ha aclarado, si fue en verdad una operación extranjera por parte de Estados Unidos en territorio mexicano, lo cual también estaría violando muchas leyes. No sería la primera vez, por supuesto. Y ahora, digamos, esa otra parte de la organización está justamente en manos del hijo del Mayo, Ismael Zambada y Sergio Valenzuela, que son quienes sostienen este otro grupo, ¿no? Y que pelean con Iván Archibaldo. Algo que se ha planteado justamente con este auge de la nueva generación es que justamente los hijos del Chapo buscan ampliar un poco la cuestión del negocio y también incluso las lógicas de lavado de dinero son cada vez diferentes, ¿no? Sobre todo a partir de este tipo de cosas como el uso de criptomonedas, etcétera, ¿no? Entonces se está complejizando mucho el entorno. En ese sentido, Gerardo, tú mencionabas un poco de la cuestión de la incapacidad del gobierno para poner orden al respecto, ¿no? El gobernador Rocha Moya ha insistido en que no pasa nada, ha tratado de mantener esa imagen. El presidente AMLO pues da esta crítica, ¿no? De que considera que quienes hablan del tema, pues viendo los mismos fantasmas que siempre ha visto, que son conservadores, ¿no? Siempre. Ujú. Y bueno, incluso llegando ya al nivel de que un militar en activo pues confiesa que son incapaces para solucionar eso, ¿no? Que sale de sus manos y que de plano pues depende de que los grupos en pugna por la plaza se calmen, ¿no? Esto, más allá de las claves que tú señalabas respecto a la complejidad del asunto, pues sí nos dejan un entorno bastante desalentador, ¿no? ¿Por qué? Porque pues básicamente depende todo esto de lo que decía AMLO, de que los grupos del narco actúen con el mínimo de respeto y mesura, lo cual no me parece que sea muy congruente como mecanismo para tratar de solventar los problemas en un entorno de guerra abierta y directamente, ¿no? Intentaron, por ejemplo, hace unos días llamar al regreso a clases, ¿no? Decir que ya otra vez había clases que fueran. El 90% de la población no fue, no mandó a sus hijos por puro sentido común. Eh, en ese sentido, incluso también, y resaltar, Coca-Cola dice que ya no va a repartir sus productos, empresas, digamos, como Oxxo y otras tiendas empiezan a cerrar y decir que se van de la zona. Incluso con esta presión económica de grupos empresariales, ya no digamos ciudadanía, sino grupos empresariales que están señalando que la situación es insostenible. ¿Cuáles crees tú que sean las claves entonces que el gobierno debería atender, como tú decías, respecto a la legalización de las drogas, pero también de forma inmediata, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que podrían ser algunas acciones que el gobierno posiblemente emprenderá, ¿no? Porque es una situación que sin lugar a dudas no puede continuar. Bueno, es que también ciertamente el factor económico, si bien sería la solución más plausible, también es la más arriesgada, porque también recordemos que el tipo de mercancía que actualmente se mueve ya no es la tradicional goma de opio y la marihuana, ¿no? Ahorita ya hay una apuesta por las drogas sintéticas, hablamos de metanfetamina, hablamos de fentanilo, que es un problema de salud enorme en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los problemas los debates sobre la legalización es muchísimo más complicada porque estas son sustancias que realmente están destruyendo seres humanos, ¿no? Están convirtiendo, hay legiones de zombies en Estados Unidos producto del consumo de estas sustancias y de hecho uno de los puntos clave de la campaña de Trump es justamente el problema del fentanilo, ¿no? Y están abogando por una intervención militar en México a raíz de esto, ¿no? Entonces, y conociendo la lógica beligerante también del Estado mexicano, pues realmente es, y más con la presión de los otros grupos empresariales, yo creo que lo que espera ahorita, no con López Obrador, pero sí con Claudia Sheinbaum, es una mayor militarización. Estamos hablando de
una operación a gran escala como la vista en la Operación Cóndor en los ochentas, que también pues la Operación Cóndor no sirvió absolutamente de nada más que para sacar de la ecuación a los productores pequeños que no se quisieron asociar en el cártel, ¿no? Entonces es un panorama, el Estado mexicano realmente está aquí atado de manos, ¿no? Porque si bien tiene la capacidad operativa para acabarlo, eso significaría también un costo, un derramamiento de sangre mayor, porque recordemos que aquí ya es un campo de guerra abierto donde no hay amigos o enemigos plenamente identificables. Sería una operación de arrasamiento y creo que es lo que no queremos, ¿no? Pero desgraciadamente estas son las consecuencias, lo vuelvo a repetir, de que se permitió que esta industria se arraigara históricamente en el territorio, ¿no? Es como un cáncer que se incrustó y se hizo metástasis hasta contaminar todos los sectores, ¿no? De sociales, estructurales y económicos de la entidad, ¿no? Y desgraciadamente esas son las consecuencias, vuelvo a lo mismo, del capital, porque al final de cuentas el narcotráfico no es capital, capital irregular, capital ilegal, capital no legalizado, pero siguen siendo las mismas dinámicas de desposesión, de acumulación, de despojo, de ramificarse en otras industrias, de asociarse con otras industrias, ¿no? Entonces, es muy complicado. Estas son, lo repito, las consecuencias de la bestialidad del propio mercado y esto desgraciadamente lo pagan no los empresarios, lo paga la gente de a pie que no puede llevar a sus hijos a la escuela, que no puede salir a trabajar, que no puede ir a comprar lo mínimo indispensable para comer, ¿no? Entonces, pues es un panorama que yo no lo veo muy alentador y sobre todo con una solución que no implique la pérdida de cientos de vidas. Sí, sí, no, bueno, sin lugar a dudas, recordemos que también con el primer culiacanazo que se dio después de la detención de uno de los hijos del Chapo, justamente el argumento que se dio fue ese, fue tenemos que dejarlo libre y tenemos que salirnos de aquí, porque de lo contrario, pues el derramamiento de sangre sería brutal, ¿no? Obviamente no vamos a justificar tampoco las tácticas de Andrés Manuel, así como criticamos la política de seguridad o el intento de política de seguridad de Peña Nieto y de Calderón, lo haremos con el de Andrés Manuel, pero más allá de un discurso, más allá de un presunto pacto que existe entre Andrés Manuel y el cartel de Sinaloa, que no ha sido al menos todavía sustentado con pruebas, todavía, veremos más adelante. Lo cierto es que sin lugar a dudas es un problema muy complejo, que no se resuelve como tú señalabas, con lo que pues toda la gente está opinando luego en redes sociales, ¿no? De usar el ejército. Sabemos que hay población ahí y es población que no tiene, digamos, vela en el entierro. En ese sentido, también aclarar, ¿no? Justamente que la postura que tú señalas, Gerardo, de respecto a que el crimen, o digamos, el dinero del crimen organizado de esta actividad productiva, ha permeado en todas las facetas, no quiere decir, como muchos lo han dicho, de una forma bastante aberrante, que toda la población está inmiscuida en esto o que tienen lo que se merecen por esto. Recordemos que son cuestiones estructurales. Aquí no depende de si la gente quiere o no inmiscuirse de forma directa o indirecta en esta actividad productiva, sino que se ve inmersa en esta, pues justamente por vivir ahí, ¿no? Y que este dinero permea, tal vez no de forma directa, no es que la persona que va a su trabajo todas las mañanas, que es burócrata o el que tiene un puesto, esté directamente vinculado con ellos, sino que el dinero que alimenta hasta cierto punto su trabajo legal y formal y normal, pues viene también del narco, ¿no? Porque esta se da una derrama económica, inherente, ¿no? En el espacio, en ese sentido. Bueno, sin lugar a dudas es un tema que va a dar mucho para hablar las próximas semanas, obviamente esperando que la situación mejore para toda la población. En ese sentido, Gerardo, ¿algunas últimas consideraciones que plantees o que quieras recuperar, sobre todo respecto a justamente lo que tú señalabas, ¿no? Cómo se va a vincular pues con una política de seguridad. Vamos a seguir teniendo la misma política de seguridad con Sheinbaum. Algunas claves que quieras dejar, digamos, para cerrar esto. Bueno, recuperando también un poquito lo que acabas de comentar, pues efectivamente yo también he visto estos comentarios lamentables
ah, mira, es que esto está pasando porque tú estás consumiendo corridos o tú viste tal serie y estás que hace apología a este mundo. Y no, 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 realmente el fenómeno es muchísimo más complicado, ¿no? Este, aquí sí hay un comentario que me gustaría decir, culpar a la narcocultura de esta situación, pues yo creo que es lo más burdo y absurdo que puede existir. Al contrario, este es el reflejo de una realidad social donde miles, cientos de mexicanos, en principio no encontraron otra forma de movilidad social más que en el crimen organizado. Y dos, que hay gente que aunque tenga su vida cotidiana la haga de manera legal, recta y todo lo que queramos. Efectivamente, parte de esta capital que alimenta su trabajo proviene de actividades ilícitas, ¿no? Entonces son dinámicas muy, muy, muy complicadas y desgraciadamente estas son las consecuencias que estamos viendo, ¿no? Este estado de caos. Y bueno, en cuanto a la política de seguridad, pues yo creo que la propia Sheinbaum fue clara cuando hizo el nombramiento de los nuevos secretarios de Defensa y de Marina de que no iba a reprimir, no iba a ser el ejército para reprimir como en el pasado, pero que sí lo iba a involucrar en actividades civiles. O sea que al final de cuentas es lo mismo, de que va a continuar la misma política con que ya ni siquiera con Calderón, sino con López Portillo, que es de involucrar al ejército en actividades civiles. Y pues obviamente esta estrategia no ha dado resultados y lo va a seguir va a seguir en la misma línea y también habría que ver qué pasa en Estados Unidos en las próximas elecciones, porque el problema de la seguridad de México ya es un tema de debate en el Congreso y se está analizando esa posibilidad de la intervención armada en México, ¿no? Entonces, yo sé que Claudia no lo permitiría por agenda, por principios de Morena, pero bueno, también tienen ayunas votando a favor de la reforma judicial, entonces también no podemos tener una certeza clara, ¿no? Entonces, en política de seguridad yo creo que nos esperan otros 6 años de lo mismo y en cuestión de esta lucha de poderes, pues esta va a seguir hasta que uno de los dos bandos caiga o los dos se destruyan mutuamente y alguien más tome esos lugares, ¿no? Que va a quedar. Eso sería todo. Claro, bueno, sin lugar a dudas, un tema que seguiremos desarrollando. Muchas gracias a nuestra audiencia por ver nuevamente. Recuerden darle like al video si les gustó, comentar cualquier cuestión, ya sea a favor o en contra de los aquí expositores. Asimismo, pues compartir nuestro contenido y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.